Hola chicos, este video es para explicar la parte más, entre comillas, teórica de mezclas de gases, pero también básicamente remarcando las ecuaciones que luego van a ser útiles para la resolución de problemas. Bien, básicamente cuando uno habla de una mezcla de gases estamos hablando de diferentes componentes, todos en estado gaseoso, en un mismo recipiente. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Recordemos que las cuatro variables para describir el estado de un gas, de acuerdo al modelo que estuvimos viendo, que es el de gases ideales, es el número de moles, básicamente el número de partículas, el volumen, la temperatura y la presión. Respecto del número de moles, ¿sí? Básicamente cada componente de la mezcla va a tener su propio número de moles. Puede ser que haya iguales cantidades de los dos componentes, puede haber que haya uno de ellos que sea mayoritario. Eso la verdad depende básicamente de cómo estén planteados los problemas y la situación. Puede haber tranquilamente mezclas donde haya la misma cantidad de los dos componentes. A ese tipo de sistema se lo llama equimolar, pero también puede ocurrir como el que tienen en pantalla, donde claramente uno de ellos es mayoritario. ¿Sí? Es decir, cada gas presente en la mezcla, cada componente presente en la mezcla va a tener su propio número de moles. ¿Sí? Fíjense en este diagrama, justamente tienen unas 27 partículas del gas que está representado con el color azul y solamente 5 del gas que está representado con el color rojo. ¿Sí? Así que básicamente en esa mezcla hay claramente un componente mayoritario. Bien, como les había mencionado, uno puede tener una mezcla equimolar, hay varios ejercicios que mencionan esta palabra, por eso la destaco, y eso significa básicamente que tenés la misma cantidad de los componentes, el mismo número de moles. Después habrá que ver qué significa eso para el tema de la presión, del volumen o de la temperatura, pero equimolar específicamente es la misma cantidad de cada componente. ¿Sí? Por supuesto, en general, las mezclas de gases no necesariamente son equimolares, sino que puede haber más porcentaje de un componente u otro. ¿Sí? Bien, fíjense este ejemplo chiquito, ¿sí? Para una cosa que no los quiero que los confundan. Supónganse que tenemos un sistema formado por 32 gramos de metano y 32 gramos de dióxido de azufre. Y nos pregunta si esta mezcla es equimolar. Bueno, fíjense que el dato de partida que tenemos es la masa, y efectivamente en cuanto a masa tienen la misma masa de los dos componentes. Ahora, ¿implica esto que sea equimolar? No, recordemos que cada gas puede tener una masa molar distinta. De hecho, la masa molar del metano es 16 gramos por mol, mientras que la del dióxido de azufre es 64 gramos por mol, con lo cual no tenemos las mismas cantidades de los dos componentes, por más que coincida así la masa. ¿Sí? De hecho, si hacemos la cuenta, como la masa molar del metano es 16 gramos por mol, con 32 gramos uno tiene 2 moles de metano, mientras que como la masa molar del dióxido de azufre es 64 gramos por mol, 32 gramos es solamente medio mol de dióxido de azufre. Así que esta mezcla efectivamente no es para nada equimolar, hay mayor cantidad de metano que de dióxido de azufre. ¿Sí? Entonces, ojo, que las masas sean iguales entre los componentes no implica que la mezcla sea equimolar. Hay que calcular efectivamente la cantidad de moles y eso va a depender tanto de la masa como de la masa molar. Así que cuidado con sacar conclusiones apuradas cuando uno ve que las masas son iguales. ¿Sí? Bien, respecto del volumen, que es otra de las 4 variables fundamentales, ¿qué va a pasar con el volumen? ¿Sí? Supónganse que tenemos un recipiente con 2 litros. ¿Sí? De espacio interno. ¿Qué va a pasar? Uno de los componentes va a ocupar cierta parte de ese volumen, un litro y medio, el otro ocupa medio litro, se reparten siempre mitad y mitad. ¿Qué va a pasar con el tema del espacio disponible? ¿Cómo se reparte, si es que se reparte, entre los componentes? Bueno, ojo, ¿sí? Recordemos que cuando uno dice el volumen de un gas no se refiere al volumen de las moléculas o de las partículas, sino al volumen del recipiente que lo contiene, ¿sí? El que está disponible para el movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ojo porque acá la respuesta es bastante rara y antiintuitiva.
La verdad es que el volumen disponible del recipiente va a ser el mismo para todos los componentes. Es decir, si el recipiente tiene un volumen interno de 2 litros, como plantea acá el ejemplo en pantalla, bueno, tanto el componente A como el B, como el C, como el D y como cada componente que haya en la mezcla, efectivamente va a sentir, entre comillas, como si tuviera 2 litros disponibles. Esto es, el volumen no se reparte cuando vos tenés un gas. Vamos a hacer de cuenta que siempre todo el volumen interno va a estar disponible para cada componente de la mezcla, ¿sí? Ojo que esto es bastante raro. Piensen que si uno lo piensa en líquidos, ¿sí? En líquidos cada componente ocupa un volumen y el otro líquido no puede ocupar el mismo volumen. Si vos tenés un bidón de 5 litros, no podés poner 5 litros de agua, 5 litros de etanol, 5 litros de ácido acético, ¿sí? Porque básicamente el espacio que está ocupando uno no lo puede ocupar el otro. Entonces, ojo que nuestra experiencia basada en sólidos o líquidos es que el volumen se reparte, mientras que en mezclas gaseosas nosotros vamos a suponer que el volumen está disponible para todos, que es muy diferente. ¿Por qué es así? Bueno, tiene que ver con una de las características justamente de nuestro modelo de gases ideales, que era darse cuenta de que el espacio que realmente ocupan las moléculas es muy chiquitito en comparado con el espacio disponible. Fíjense, ahí están todas las moléculas moviéndose, ¿sí? Supónganse que esto tiene 2 metros de lado. Bueno, 2 metros de lado en un cubo daría un volumen de 8 metros cúbicos. Bueno, los dos gases presentes ahí tienen 8 metros cúbicos para moverse. ¿Por qué? Porque si nosotros juntáramos todas las moléculas, lo que veríamos es que el espacio ocupado por ellas realmente es muy poquito, ¿sí? Fíjense, casi nada del espacio o del volumen disponible está ocupado realmente por las moléculas. Es una fracción muy, muy pequeña. Entonces, como las moléculas en sí ocupan poco espacio, de los 8 litros que tiene este recipiente, ¿sí? De los 8 decímetros cúbicos, decímetros cúbicos, sí, pues son 8 litros. De los 8 litros que tiene este recipiente, básicamente no están ocupando nada las moléculas, así que está disponible para todos ellos, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar con la temperatura? En el caso de la temperatura, ¿sí? También pasa en principio algo raro, y va a pasar lo siguiente. Nosotros vamos a hacer de cuenta siempre que nuestras mezclas están ya estabilizadas, con lo cual la temperatura va a ser la misma para todos los componentes. La verdad es que esto, estrictamente hablando, no siempre es cierto. Cuando vos mezclás dos gases a diferente temperatura, efectivamente inicialmente pueden tener temperaturas distintas. Lo que es cierto es que como las moléculas de un gas y del otro van chocando, se van pasando parte de la energía cinética, con lo cual tarde o temprano, ¿sí? Habrá que ver cuánto tiempo lleva, pero tarde o temprano los dos gases van a converger a un mismo valor de temperatura, que se va a ubicar entre los valores iniciales. No necesariamente en el medio, va a depender de cuánto puso uno de cada gas, ¿sí? El tema es que, por ejemplo, fíjense el gráfico en pantalla, yo ahí mezclé dos gases, uno a 500 grados y otro a 200 grados. Inicialmente tienen temperaturas distintas y durante cierto momento tienen temperaturas distintas, pero tarde o temprano convergen a un mismo valor. Y de vuelta, esto tiene que ver básicamente, ¿sí?, con que se van pasando energía cinética las moléculas unas a otras a medida que chocan, ¿sí? Entonces pueden arrancar a diferentes temperaturas, pero rápidamente se van a estabilizar a una misma temperatura, ¿sí? Justificación, la que tienen en pantalla. Básicamente cuando las moléculas chocan se pasan energía cinética, se pasan cantidad de movimiento, con lo cual básicamente tarde o temprano la distribución de energía cinética de las partículas en la mezcla de un gas se deja de estar diferenciada entre un componente y otro, ¿sí? Por ejemplo, acá tiene una representación gráfica muy pava, ahí tienen dos partículas que están a punto de chocar, otras dos están del otro lado, y cuando chocan, ¿sí?, básicamente se pasan energía. Entonces fíjense que la que viene más rápido se frena un poco, la que viene más lento se acelera un poco. Como pasa esto, ¿sí?, como se van dando energía unas a otras todo el tiempo, porque hay miles y miles de choques todo el tiempo, básicamente la energía cinética se va distribuyendo de manera pareja entre las moléculas presentes, ¿sí? Moraleja,
cuando hablemos de un problema de mezcla de gases, todos los componentes van a tener la misma temperatura. En resumen, entonces, hemos visto los siguientes puntos: que el volumen del recipiente va a estar disponible para todos los componentes, que la temperatura es la misma para todos los componentes y que cada componente puede ahí sí tener su distinto número de moles, ¿sí? ¿Qué consecuencias esto tiene en la presión? Si el espacio es el mismo para todos, si la energía cinética es la misma para todos, pero puede haber distinto número de moléculas de un gas y del otro, ¿puede haber distinto número de choques? Efectivamente es así, ¿sí? Dado que el espacio y la velocidad es la misma, a distinto número de partículas habrá distinto número de choques y por lo tanto cada componente va a tener una presión distinta, ¿sí? Tranquilamente en el caso de una mezcla equimolar tendremos igual presión, pero si tenemos distintos números de moles tendremos distintas presiones. Por eso, cuando hablamos de una mezcla de gases, vamos a hablar de presiones parciales, de presiones de cada componente. También vamos a poder calcular lo que es la presión total, que es la presión que ejerce todos los componentes. Pero cada componente va a tener su propia presión. Acá tienen algunos ejemplos, por ejemplo en el aire, esas son las presiones del nitrógeno, del oxígeno y del argón. Como el nitrógeno es el componente mayoritario, es el que ejerce mayor presión también. En la sangre, sí, la presión de oxígeno y de dióxido de carbono cambia muy fuertemente en los pulmones. Fíjense, los valores de presiones parciales están puestas en torricellis, ¿sí? Fíjense cómo van cambiando en los alvéolos al intercambiarse el oxígeno en los pulmones con el que lleva la hemoglobina en la sangre, ¿sí? Entonces el oxígeno, el dióxido de carbono tiene sus correspondientes presiones parciales, ¿sí? Entonces se denomina presión parcial a la presión que ejerce cada componente de una mezcla gaseosa por separado, ¿sí? Y la presión total es básicamente la presión que ejerce la totalidad de la mezcla, ¿sí? Los manómetros, por supuesto, no pueden distinguir los choques, ¿sí? Básicamente miden los choques totales, por lo cual cuando uno pone un manómetro en un recipiente con una mezcla, lo que va a medir es siempre la presión total, ¿sí? No se puede medir solamente la presión de un componente, no de manera directa. Lo que uno puede medir sí es los choques de todas las moléculas que se están moviendo. En definitiva, esto es porque los manómetros no son selectivos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es cómo calcular las presiones parciales. La primera forma, la más básica y la primera que deberían intentar siempre es calcular la presión parcial usando la ecuación de gases ideales, ¿sí? Lo que van a tener que tener cuidado para poder hacerlo es, en la ecuación de gases ideales que tienen ahí en pantalla, poner únicamente, ¿sí?, el número de moles del componente que quieran calcular. Entonces, por ejemplo, si ahí ponen los moles de oxígeno, van a sacar la presión del oxígeno. Si ponen los moles de nitrógeno, sacarán la presión del nitrógeno. Entonces, lo importante es que elijan ahí qué número de moles poner. Si ponen el del componente A, estarán calculando la presión parcial de A, ¿sí? El volumen y la temperatura va a ser la misma para todos, eso ya lo hemos visto, así que en cuanto a volumen y temperatura no es necesario aclarar nada, se siguen poniendo los mismos valores de siempre. Lo que va a cambiar es, dependiendo de qué número de moles ponga, la presión que estoy calculando. Por supuesto que si vos pones el número de moles totales, como tienen abajo, si pones los moles totales, obtendrás la presión total. Si pones los moles de B, obtendrás la presión de B. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, básicamente, dependiendo de cuál pones, es la que calculas, ¿sí? Lo pueden usar entonces la ecuación de gases ideales tanto para cada componente como para el total de la mezcla, ¿sí? El volumen, la temperatura y por supuesto la constante de los gases es la misma para todas las ecuaciones, ¿sí? Hay otra forma de obtener las presiones parciales que es por diferencia a partir de la ley de Dalton. La ley de Dalton dice que la suma de las presiones parciales coincide con la presión total de la mezcla. Es decir, si yo sumo la presión de A, de B, de C, de todos los componentes, me tiene que dar la presión total. Con lo cual, si uno conoce la presión total, puede sacarla de algún componente por diferencia. Acá en pantalla tienen un ejemplo, fíjense cómo el oxígeno solito, el nitrógeno solito tienen una dada presión parcial. Cuando vos lo juntás, el manómetro te mide la suma de las dos, ¿sí? Se suele escribir la expresión de esta manera, ¿sí?, donde básicamente uno tiene que sumar todos los componentes para obtener la presión total. E insisto,
se puede usar por diferencia para sacar la presión parcial de uno de los dos. Fíjense el ejemplo que les planteo: si la presión total es 4 atmósferas y el neón está ejerciendo 0,5 atmósferas, el argón, que es el otro componente, sí o sí tiene que estar ejerciendo una presión de 3,5 atmósferas. ¿Sí? Muy sencillo para hacer. Bien. Tercer punto. ¿Sí? Tercera forma de calcular las presiones parciales. Se puede hacer haciendo una división miembro a miembro con el dato de la presión total y la fracción molar del componente. Simplemente les muestro cómo se deduce. Fíjense, ahí tienen la ecuación de gases ideales utilizada para el componente A. Abajo tienen la ecuación de gases ideales utilizada para el total. Si yo divido miembro a miembro, ¿sí? Si divido estas dos expresiones, básicamente divido de un lado y divido del otro, me queda una igualdad donde voy a poder simplificar el volumen, R y la temperatura, porque están tanto arriba como abajo y son los mismos valores, quedándome entonces esa ecuación. La presión parcial de un componente dividido la presión total es igual a los moles de ese componente dividido los moles totales, ¿sí? PT, la presión total, lo podemos pasar a la derecha, pasa multiplicando y nos queda así. Puedo obtener la presión parcial de un componente conociendo los moles y multiplicándolos por la presión total, ¿sí? Eso de los moles que tenemos ahí, esa división entre el número de moles del componente y el número de moles totales, se lo llama fracción molar. Se lo suele simbolizar con una letra X, ¿sí? Y es la forma que vamos a utilizar para expresar las composiciones de las mezclas, básicamente dividiendo los moles de cada componente por los moles totales, ¿sí? La fracción molar de A igual a moles de A dividido moles totales, ¿sí? Básicamente así se obtiene la del componente A. Si yo quiero la del componente B, será moles de B dividido total, ¿sí? Si quisiera la de C, sería moles de C dividido moles totales. En definitiva, siempre dividiendo por los moles totales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense el sistema que tiene ahí en pantalla. Tienen las referencias de qué es cada cosa. Uno puede fijarse cuánto hay de cada uno, fijarse cuánto hay en total y sacar las fracciones molares, ¿sí? Por ejemplo, pueden pausar el video y hacer la cuenta. La del nitrógeno, por ejemplo, tienen 5, ¿sí? 5 moles de nitrógeno en un total de 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16, sí. Entonces, 5 16avos me da básicamente la fracción molar del nitrógeno. Y así con cada uno de ellos, ¿sí? Las fracciones molares pueden interpretarse como porcentajes. De hecho, si ustedes multiplican por 100, es decir, corren dos lugares la coma, básicamente les da el porcentaje de moles de cada componente. Entonces, en esta mezcla con esos valores de fracciones molares tenemos un 50% de neón, un 18,75% de dióxido de carbono y un 31,25% de nitrógeno. Tengan en cuenta que es con moles, no depende de la masa, sino de los moles, ¿sí? Bien, la fracción molar no va a llevar unidad, porque básicamente la unidad mol se simplifica al estar arriba y abajo. En nuestro ejemplo, 5 mol dividido 18 moles, nos queda que los moles se simplifican y nos da el valor que tenemos ahí en pantalla, ¿sí? Entonces, unidad la fracción molar no tiene, es simplemente un número. Por otro lado, no puede valer menos que 0, porque no existen los moles negativos, así que a lo sumo puede valer 0 cuando no hay de un componente, pero menos que 0 no. Y tampoco puede básicamente valer más de 1. Para valer más de 1 el numerador debería ser más grande que el denominador, es decir, los moles del componente deberían ser mayores a los totales y eso por supuesto es imposible. Así que la fracción molar no tiene unidad y siempre va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Bien, en resumen nos quedan todas estas ecuaciones para tratar con los ejercicios de mezclas de gases. La ecuación de gases ideales aplicada al componente A, aplicada al componente B, aplicada al total de la mezcla. Si hubiera un componente C, se puede hacer esto mismo con un componente C, D o el que sea. La ley de Dalton, que me dice que si yo sumo todas las presiones parciales me tiene que dar la total. La definición de lo que es fracción molar. El hecho de que todas las fracciones molares me tienen que dar sumadas 1, porque básicamente al ser como si fueran fracciones, porcentajes, básicamente la suma tiene que dar el total, que es 100, en caso de porcentaje, o 1 en caso de fracciones. Y esta ecuación muy piola porque uno no necesita conocer ni la temperatura ni el volumen para poder calcular una presión parcial.
Estas ecuaciones entonces ténganlas guardadas porque para los ejercicios numéricos les van a servir.